nuevamente con todos ustedes, canal de YouTube. Hoy viajamos a la ciudad del Turia, a Valencia, para entrevistar a Carlos Peinador, orientador de adolescentes y de jóvenes. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal estás? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Ya Encant- sufriendo las inclemencias del tiempo por aquí, por la capital, Efectivamente, es lo que tiene de estar casi ya en Navidades. casi en Navidad, sí. Eh, Gracias por atender nuestra agenda, que es tanto la tuya como la nuestra, es muy complicada y más en estas fechas Ujú. navideñas que hay muchísimo trabajo, pero hemos cogido un poquito de tiempo pues, para poderte hacer una entrevista que es muy interesante para la Asociación de Padres de Familias Separados. Carlos, ¿qué es un orientador juvenil? Pues mira, un orientador juvenil es una persona que se preocupa, se esfuerza y se dedica a ayudar a que la gente joven esté orgullosa de su vida. Esa es una forma que tengo yo de resumirlo porque es lo que quiero de mis hijos. Yo quiero que mis hijos estén orgullosos de su vida. Y eso es lo que pretendo yo de todos los chavales con los que trabajo. Y a ello me dedico de dos formas, ayudándoles a ellos, a los chavales, para orientarse hacia su futuro, con una serie de variables que luego hablaremos, y también ayudando a los padres para que sean capaces de acompañar y de ayudar a sus hijos. La idea es que yo esté en el proceso unos meses, que yo forme parte de este juego, de estas conversaciones con los padres y con los chavales durante unos 3, 4 meses, pero luego yo me tengo que salir de la ecuación, yo no tengo que permanecer ahí. Y entonces son los padres los que siguen, lógicamente, en esa relación con el hijo y los que tienen que acompañar y tienen que seguir ayudando e impulsando a su hijo para que tenga una vida plena. Y yo tengo que preparar a los padres para que sean capaces de hacerlo. Entonces yo trabajo en dos líneas, por un lado con los hijos y por otro lado con los padres. ¿Qué factores te han llevado a dedicarte a la orientación? Pues mira, lo comento en mi página web y es que es completamente sincero y verídico, pues porque yo sufrí los vaivenes y los cambios en mi orientación. Yo iba para arquitecto, cuando tuve que elegir carrera me metí en el mundo del marketing y estuve trabajando 20 años en el mundo del marketing hasta que hace ya un tiempo decidí que no era mi espacio, que no era mi ubicación, sino que a mí lo que me motivaba y me ilusionaba realmente era en el mundo del coaching, de la orientación, de la psicología, de la disciplina positiva, que es una metodología de educación también, y es ahí donde me he metido. Y casualmente, mis padres me confesaron hace un tiempo que cuando yo era pequeño me hicieron un test y ese test decía que yo podía ser un buen psicólogo y dije que yo no quería ser psicólogo. ¿Y por qué lo dije? Pues no lo sé muy bien, pero si hubiera tenido un orientador que me hubiera guiado y hecho las preguntas adecuadas, seguramente no me hubiera decantado ni por arquitectura ni por marketing, sino por psicología o algo parecido, ¿no? Pues por eso me dedico a esto, porque sé lo bonito, lo satisfactorio y el orgullo que uno siente cuando se dedica profesionalmente a algo que uno lleva dentro, que se siente capaz, que tiene habilidades para ello y que de alguna forma la vida le ha preparado para esto, ¿no? Entonces, si consigo que la gente joven descubra este camino antes, que lo descubra a los 15, 16, 17, 18 años, ese es mi objetivo y creo que serán mucho más felices y mucho más orgullosos. Y eso es lo que pretendo que lo hagan. Para todo esto, los padres tenemos que tener unas claves. ¿Cuáles son esas claves para ayudar a nuestros hijos? Pues mira, la clave ante todo es entender que los hijos no son arcilla que moldear, ni tampoco un mueble que tallar, ¿no? A nuestra imagen y semejanza. Son una planta, todos somos una planta. Y la planta puede ser muy diferente a los padres. Entonces, la clave en los padres es descubrir primero qué tipo de planta es nuestro hijo o nuestra hija. Porque si es un arbusto, no le podemos pedir que crezca a 4 metros de alto. Si es un rosal, no le podemos pedir que tenga un tronco como un roble. Y si es un roble, no le podemos pedir que dé rosas, ni siquiera flores, ¿no? Entonces tenemos que entender primero qué tipo de planta es nuestro hijo y a partir de ahí ayudarle. A partir de ese momento estaremos más preparados para ayudarle a que crezca y que esté orgulloso de su vida y que crezca plenamente y que dé lo mejor de sí. Para eso, la clave de los padres, para mí, bajo mi forma de entender la paternidad y así es como lo traslado a todos los padres con los que trabajo, la clave es entender cómo es el hijo, cómo es la hija y desde ahí podremos ayudarles. Pero, lógicamente, los jóvenes son muy variables. Ujú. También te habrás encontrado
dificultades. ¿Cómo las valoras las dificultades en los jóvenes? Sí, más que variables, yo lo que veo en los chavales es que están desorientados, están perdidos. Ujú, Al final, la personalidad, la forma de ser, el fondo, los valores, las fortalezas, todo eso permanece bastante estable en el tiempo. ujú. Evoluciona, pero sigue siendo bastante estable. Lo que sí que varía es la forma en la que la gente joven, y los adultos también, yo estoy centrado en la gente joven, la forma en la que la gente joven encuentra la satisfacción en la vida, el orgullo. Mira, las personas buscamos dos cosas: sentido de pertenencia y sentido de importancia. El sentir que pertenecemos a algo, a un grupo social, y el sentir que somos importantes en ese grupo social. Ese grupo social puede ser la familia, un grupo de amigos, un grupo, un partido político, una religión, puede ser un club de fútbol, puede ser un montón de situaciones diferentes donde al final nos involucramos. La cuestión no es qué buscamos, porque todos lo buscamos, sentido de pertenencia y de importancia, sino el cómo lo buscamos. Y ahí es donde la gente joven a veces se despista y donde la gente joven busca formas de conseguir esa sensación de pertenencia y de importancia de la forma menos adecuada. Y ahí es donde mi labor es ayudar a los chavales y a los padres a que encuentren una forma sana y una forma adecuada de esa sensación, ¿no? De encontrarse que pertenecen, que son importantes, que están orgullosos de quienes son, ¿no? Y se van conociendo a sí mismos. Carlos, ¿qué es lo más importante para un buen orientador? Pues mira, lo más importante para un orientador es tener una capacidad de conexión elevada. Para mí es la clave. Las primeras sesiones y charlas que tengo yo con todos los chavales, siempre mi principal foco está puesto en cómo puedo conectar con esta persona, cómo puedo conseguir que esta persona confíe en mí. Esa es la clave. Y para eso la clave es no juzgar. Yo, lógicamente, me digan lo que me digan, siempre hay un motivo por el que hacen lo que hacen y piensan lo que piensan, y tengo que analizar y entender desde dónde toman las decisiones. Entonces, para mí es no juzgar, y ese no juzgar me lleva a la conexión, que la conexión es la clave para que esa persona confíe en mí y por lo tanto pueda ayudarles. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tener muchas herramientas dinámicas, diferentes fórmulas de ayudar a que la persona se vaya conociendo y vaya experimentando diferentes emociones o situaciones en las que la persona va aprendiendo. Es una persona que, como he dicho, que lo que busca es algo muy lícito, busca sentir que pertenece y que es importante. El cómo lo busca es lo que tenemos que cambiar. Entonces, a través de estas dinámicas, ejercicios, a través de determinadas actividades, es como yo tengo que conseguir que él encuentre una forma mucho más sana de sentir que pertenece, de sentir que es importante y de sentir cuál es su camino. ¿Por qué es esencial ofrecer orientación académica y profesional a los adolescentes y a los jóvenes? Pues yo creo que es esencial porque los adolescentes están en un momento de su vida en el que lo primero que buscan es sentirse, reafirmarse en su personalidad, ¿no? En su autoestima. Y en la medida en la que seamos capaces de ayudarles a que encuentren el camino, a que encuentren una orientación, a que encuentren una vocación, estarán mucho más seguros en el camino que elijan. Y por lo tanto, esa personalidad se va a sentir también mucho más refrendada. Esa autoestima también se va a sentir mucho más apoyada, ¿no? Y es esencial hacerlo en esta edad porque es el momento en el que están más perdidos, porque es cuando salen del nido, salen de casa y empiezan a enfrentarse a la sociedad, empiezan a ser personas muchísimo más sociales de lo que eran cuando eran más pequeños, porque tienen que interactuar muchísimo más, están en el camino a ser adultos sin serlos todavía y van muy desorientados. Entonces, en la medida en la que ellos consigan tener un norte, un foco, un faro al que mirar, un faro que les haga realmente ilusión, que les motive muchísimo, que les haga sentirse verdaderamente orgullosos de lo que son, entonces su comportamiento hacia el alcanzar ese faro va a ser muy diferente. No es lo mismo orientar a una persona de 15 años que a una de 30 años. Una de 30 años la personalidad está mucho más afianzada y es más complicado. ¿Qué opinas, Carlos, de la orientación académica y profesional que se ofrece en los centros académicos españoles? Pues que es una labor encomiable, dificilísima y súper necesaria. Y que además no pueden realizar esa labor con tranquilidad ni con todas las herramientas que precisan, porque se dedican a apagar fuegos. Yo he hablado con multitud de orientadores donde les encantaría
poder hacer lo que hago yo, pero les es imposible, porque se dedican a apagar fuegos en el día a día de los centros educativos, de resolver conflictos, de a veces tareas administrativas y por lo tanto no pueden dedicarse a lo que más les gustaría. Y por eso, por desgracia, y digo por desgracia, porque me gustaría no tener trabajo, por desgracia, mi papel creo que es tan importante y por eso tengo tanto trabajo como tengo, por desgracia. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a los centros para mejorar? Pues sobre todo, pues un reciclaje constante en los orientadores. Al final, las nuevas dinámicas, nuevas orientaciones, al final, los nuevos caminos que existen, pues van cambiando permanentemente. Entonces, un reciclaje constante, por un lado, para que estén perfectamente preparados. Por otro lado, más personal. Ujú. Y sobre todo, el que la labor de orientación no solamente recae en una persona o dos personas dentro de un centro, sino que debe recaer en todos los docentes. Entonces, todos los docentes deben estar mínimamente preparados para saber gestionar emocionalmente a los jóvenes, para saber ayudarles en su autoestima, para empatizar con ellos y para ayudarles a desarrollar sus habilidades blandas. De ¿Cómo esa forma, sabrías? Sí. ¿perdón? No, perdón, te he cortado, Sí, perdón, sigue. no, de esa forma, con la ayuda de todos los docentes del centro, con ese apoyo de todos los docentes, los orientadores están mucho más tranquilos, mucho más preparados para centrarse en lo que realmente es su labor, ¿no? Que es ayudar y orientar a la gente joven. Te iba a preguntar, estamos hablando de orientadores, de docentes, de profesionales en general, pero las asociaciones, en este caso la Asociación de Padres de Familias Separados, ¿cómo podemos ayudar también? ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena? Pues Juan Carlos, con cosas como las que estás haciendo, que te agradezco muchísimo, pues darnos voz a los orientadores que como expertos en el tratamiento de personas jóvenes, darnos la oportunidad de contar cuán importante es el papel de los padres, de los docentes, de los orientadores y de la propia formación en habilidades blandas de los jóvenes, ¿no? Al final es un poco cuáles son todas las patas que influyen en el desarrollo de una persona joven? Pues lógicamente formar a la persona joven por un lado, por otro lado formar a los docentes para que sean capaces de gestionar a estas personitas con las que están ayudándoles a que crezcan y por supuesto los progenitores, las familias, los padres, ¿no? Padres y madres que tienen que tener una capacidad fantástica de conexión con sus hijos, de convertirse en expertos en sus propios hijos para poder ayudarles, ¿no? Entonces, las asociaciones como la vuestra, eh, eh, es maravilloso que tengamos esta voz y esta posibilidad de compartir esta información para que los padres se sensibilicen y sean conscientes de la importancia del papel que tienen como padres en el desarrollo de sus hijos, ¿no? En descubrir qué tipo de plantas son, en ayudarles a que estas plantas crezcan fuertes y sanas y que se desarrollen con todo su potencial, ¿no? Primero descubriendo qué tipo de potencial es. Como profesional y como buen profesional que eres, eh, ¿qué es lo que más reclaman hoy los jóvenes? Pues mira, lo que más reclaman al final es que se les escuche. No sé si la pregunta iba más hacia qué Sí, sí, tipo de no, sí, 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 profesiones. va a lo que tú creas conveniente, Carlos. Pues lo que más reclaman los jóvenes es que se les escuche, que se les tenga en cuenta. Es gente muy preparada, es gente que académicamente muchos pues han estudiado un montón, tienen mucho bagaje, pero no se sienten, no encuentran su espacio en la sociedad. Ujú. Y yo creo que tenemos que dárselo, tenemos que escucharles y tenemos que darles la importancia que tienen, porque si ellos se sienten importantes, entonces querrán hacer cosas importantes. Y son nuestro futuro. Tenemos que prepararles y capacitarles para que se sientan capaces, valga la redundancia, de hacer cosas importantes. A lo largo de la entrevista hemos visto, solapadamente puedo pasar por delante, lo que es la página web tuya, el teléfono y demás, pero dentro de tu programa tienes algo muy interesante que para mí ha sido, que es el programa Crece. ¿Qué Ujú. es exactamente el programa Crece y en qué consiste, Carlos? Pues mira, el programa Crece es un poco, son 5 fases, cada letra corresponde a una de las fases y corresponde a lo que yo experimenté
cuando di un giro de 360 grados o de 180, mejor dicho, de mi carrera profesional y terminé orientándome a esto hace ya un tiempo. El primer punto es conócete, decrece, que la primera letra es conócete, porque es la fase más importante, en la que la persona joven tiene que conocer cuáles son sus valores, sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le importa en este mundo. Es mirarse hacia adentro, lo cual es posiblemente el punto más complicado, porque a la gente joven le cuesta mucho mirarse dentro. El segundo punto es revélate. Revélate es encuentra aquello que alimenta tu motivación, aquello que te hace vibrar, que te ayuda a levantarte por las mañanas. Yo ayudo a que las personas encuentren ese ikigai, ese propósito de vida y que sea el faro que les anime a esforzarse día a día. Luego el siguiente punto es evoluciona. Evoluciona es empieza a planificar, empieza a preparar todos los pasos para alcanzar ese faro, empieza a descubrir cuáles son los siguientes fases, los siguientes pasos que tienes que dar para alcanzar eso que tanto te motiva, ¿no? Luego construye, y construye es empieza a trabajar, ponte manos a la obra, remángate y ponte a currar. Dentro de ese currar fallarás, por supuesto que vas a fallar. Entonces tenemos que potenciar no solamente la motivación, sino también la resiliencia, el volver a levantarse, el volver a intentarlo, el no desfallecer, ¿no? Y finalmente expande. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Es el comparte con todos los demás la experiencia tuya de descubrir lo que realmente te ilusiona, te motiva y te hace despertar por las mañanas con una sonrisa, ¿no? Entonces comparte con los demás para que sean capaces también de encontrar eso que tanto les puede motivar e ilusionar. Cada uno tendrá un ikigai diferente, cada uno tendrá un propósito diferente. Y la clave es descubrirlo cuanto antes. Y esa es mi vocación, ese es mi propósito, el ayudar a que los demás encuentren su ikigai. Pues estamos llegando al final, Carlos, de la entrevista. Desde estos micrófonos queremos, porque nosotros como asociación trabajamos en toda España. De hecho, ya hemos hablado contigo para que presencialmente nos puedas compartir tus conocimientos en las Encantado. de España, pero si nos haces el pequeño favor, que yo creo que Claro. sí que nos lo puedes hacer, es dar una pincelada a todos nuestros compañeros de Iberoamérica que están luchando exactamente igual que nosotros por sus jóvenes, por sus hijos, por todo. ¿Qué les podríamos decir desde estos micrófonos? Pues lo primero es que veamos, repito lo de la planta, primero que veamos a nuestros hijos como algo por descubrir y tenemos que ayudarles a descubrir cómo son ellos. No van a ser como nosotros, les podemos ayudar a que sean como ellos quieren realmente ser. Y eso es esa es la principal labor. Luego la segunda labor, bueno, la segunda tip sería que tengamos paciencia como padres, porque cualquier apoyo, cualquier ayuda no es inmediato, y menos en una edad de adolescencia. Hay que tener paciencia, hay que ser ejemplo, hay que mantenernos amables, cariñosos, atentos, firmes, y a pesar de todo eso, costará, y hay que ser pacientes para ello. Y luego, finalmente, el que tengamos la confianza de que todo el potencial de felicidad está dentro de nuestros hijos y que nuestra labor no es que nuestros hijos sean felices. Nuestra labor como padres es que tengan la capacidad de elegir su propia vida y ellos mismos elegirán la forma de ser felices. Pero nosotros no tenemos no es el papel de los padres el que nuestros hijos sean felices como nosotros consideramos que es la felicidad, sino el ayudar a que nuestros hijos descubran cómo es ser felices para ellos mismos. Y ellos descubran su propia felicidad y la alcancen, ¿no? El capacitarles para que la alcancen. Y bueno, y a partir de ahí se abren mil ramificaciones bueno, estaré encantado de compartir con vosotros, pero ya esto se extendería. Se extendería demasiado. Carlos, un auténtico placer. Es una charla amigable, sincera, sencilla y muy ilustrativa. Muchísimas gracias. Bienvenido. Te digo bienvenido porque contaremos contigo más veces para que orientes tanto a los padres como a los hijos. Es un auténtico placer, querido amigo. Y a todos ustedes emplazarle a la próxima semana donde tendremos otro, vamos a decir, otro vídeo del canal de YouTube, pero esta vez será el último del año.
Muchas gracias, Carlos. Saludos cordiales a todos. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos, ha sido un placer.